Te invito a escuchar mi cuento original. Apóyame con un like y una suscripción si te gusta. El camino del honor. Dicen que cada guerrero necesita un hogar al cual regresar. Para Mateo Reyes, un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos de 35 años, ese hogar se convirtió en una pequeña casa en las afueras de Miami, donde vivía con su esposa Sofía. Nadie podía imaginar que detrás de la fachada de su matrimonio perfecto se escondía un oscuro secreto. Sofía Reyes, nacida como Ramírez, dueña de una cadena de prestigiosas tiendas de novias. El sol primaveral se elevaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de Miami con suaves tonos pastel. En la casa de 2 pisos de la calle de los Pinos ya bullía la vida. Sofía se afanaba en la cocina, preparando el desayuno, mientras Mateo se alistaba para otro viaje. Ella había elegido deliberadamente este tranquilo suburbio, donde era fácil perderse entre familias respetables de clase media como ellos. Mateo llamó colocando platos con el desayuno humeante sobre la mesa. Baja ya, que se enfría todo, mi amor. Se escucharon pasos pesados en la escalera. Mateo apareció en la cocina, alto, de hombros anchos, con una chaqueta de cuero gastada. La cicatriz en su mejilla derecha, un recuerdo de metralla durante una explosión en Kandahar, ya se había desvanecido casi por completo. Pero Sofía sabía que cada noche soñaba con aquellos 2 amigos que perdió en esa batalla. Huevos benedictinos, sonrió besando a su esposa en la mejilla. Sabes que no merezco a una reina culinaria como tú, mi cielo. Sofía se rió, pero en el fondo de sus oscuros ojos brilló un destello de preocupación. Cada vez que su marido decía que no la merecía, ella sentía una punzada de culpa. Si él supiera. Su encuentro 5 años atrás había sido como una escena de película romántica. Sofía, que entonces se presentaba como Rosa Méndez, se detuvo en la cafetería El Rincón de Honey durante su huida de Las Vegas. Había planeado esta operación durante meses, nuevos documentos, una historia de cobertura, cuentas en paraísos fiscales, 12 millones y una memoria USB con información comprometedora sobre todo el imperio de O'Hara. Sabía que era un boleto. Aquella noche estaba sentada en una mesa del fondo, removiendo nerviosamente su café frío, cuando escuchó el rugido de un motor diésel. Un enorme camión se estacionó afuera y un minuto después entró en la cafetería un hombre alto con una chaqueta vaquera gastada. Inmediatamente notó su porte militar y la cicatriz reciente en su mejilla. Disculpe, señorita, su voz profunda la hizo sobresaltarse, pero creo que se le cayó esto. Le extendía un pañuelo de seda, regalo de O'Hara, que había olvidado por completo. Sus miradas se encontraron y algo saltó en su pecho. En aquellos ojos verdes se leía el mismo cansancio y soledad que ella veía cada mañana en el espejo. Mateo Reyes, se presentó él, camionero, y cuando la ocasión lo requiere, rescatador de pañuelos de seda de hermosas desconocidas. Rosa Méndez, se sorprendió de lo fácil que salió la mentira. ¿Me acompaña? Aquí sirven un café horrible, pero dicen que la tarta de manzana no está mal. Hablaron hasta el amanecer. Mateo le contó sobre su servicio en la Infantería de Marina, cómo después de la desmovilización no pudo adaptarse a la vida civil y encontró paz en los largos viajes. Ella escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. ¿En qué piensas, mi reina? La voz de su marido la trajo de vuelta a la realidad. En nuestro primer encuentro, Sofía sonrió ajustándole el cuello de la camisa. ¿Recuerdas esa tarta de manzana? ¿Cómo olvidarla? La tarta más insípida de mi vida, pero la mejor noche. Le besó la frente. Bueno, me tengo que ir. Último viaje antes del fin de semana. Después de que su marido se fuera, Sofía se dirigió a la oficina principal de Pure Wheat. En 5 años había convertido la cadena de tiendas de novias en un negocio próspero, con ingresos de varios millones de dólares. Había elegido este nicho no por casualidad. El gran flujo de efectivo era perfecto para legalizar el dinero robado. Su oficina estaba en el piso superior de un moderno centro de negocios. Las ventanas panorámicas ofrecían vistas a la bahía de Biscayne y los rascacielos del distrito financiero de Miami. Sofía revisaba documentos para una reunión con banqueros cuando entró su asistente Amanda. Señora Reyes, los representantes del banco han confirmado la reunión para las 2. Dejó una carpeta con documentos sobre el escritorio. Están listos para discutir la línea de crédito para la expansión de la cadena. Sofía asintió. Cada papel estaba verificado hasta la última coma. Eso lo había aprendido de O'Hara. Michael la serpiente O'Hara. Trataba de no pensar en él, pero a veces se despertaba por la noche sudando frío, recordando su mirada de acero y su voz que helaba la sangre. La reunión con los banqueros fue exitosa. Sofía malabarizó virtuosamente con cifras, hablando de planes para desarrollar el negocio. Ninguno de los presentes podía imaginar que esta elegante empresaria alguna vez fue una chica de la calle en Las Vegas, hasta que O'Hara vio potencial en ella y la convirtió en su protegida. Por la tarde, Mateo regresó temprano.
Estaban sentados en la terraza, disfrutando de la puesta de sol y discutiendo planes para el futuro. Sofía bebía vino tinto y su marido su cerveza artesanal favorita. He estado calculando. Mateo puso sobre la mesa una libreta desgastada con cálculos. Si todo va según lo planeado, en un par de meses podré obtener un préstamo para mi propio camión. Estoy harto de trabajar para otros. Mi amor, ¿pero por qué un préstamo? Sofía dejó su copa. Tenemos ahorros, yo podría. No, la interrumpió con suavidad pero firmemente. Ya haces demasiado por nosotros. Esto tiene que ser mío, ¿entiendes? Ella entendía. Mateo siempre había sido así, honesto hasta la médula, lo amaba por eso, y se odiaba a sí misma por sus mentiras. De repente, el silencio de la tarde fue roto por el sonido de un coche acercándose. Un Cadillac Escalade negro con cristales tintados pasó lentamente frente a su casa y se detuvo. Sofía sintió un escalofrío. Conocía ese coche. O'Hara siempre prefería ese tipo, negros como su alma. Mateo, su voz tembló, pero no pudo terminar. La puerta de entrada se salió de sus bisagras con estrépito. Clava dos máscaras caídas. El tiempo tiene una extraña propiedad de estirarse en los momentos críticos de la vida. Para Sofía, los siguientes minutos se convirtieron en una eternidad. Vio como en cámara lenta a dos hombres con trajes negros irrumpir en su sala de estar. Tras ellos, golpeando pausadamente el suelo de madera con su bastón, entró Michael la serpiente O'Hara en persona, atlético, con canas incipientes, en un impecable traje gris de Brioni. Sus ojos de acero Mateo reaccionó como un marine, con la velocidad del rayo, pero contra tres profesionales, uno de los cuales empuñaba una pistola, no tenía posibilidades. Una breve lucha terminó con él siendo arrojado sobre la mesa de café. El cristal se hizo añicos. No, por favor, gritó Sofía cuando Ray, el carnicero Donovan, el fiel ayudante de O'Hara, retorció los brazos de su marido a su espalda. ¡Qué escena tan conmovedora! O'Hara se sentó en un sillón, cruzando una pierna sobre la otra, la esposa ejemplar protegiendo a su amado esposo. Dime, Sofía, ¿o debería llamarte Rosa? O quizás Carmen, como te llamaban cuando te recogí de las calles de Las Vegas. Mateo se quedó inmóvil, mirando confundido a su esposa y luego al visitante no invitado. O'Hara hizo un gesto teatral. ¿No le has contado a tu amado sobre nuestro pasado común, sobre cómo te encontré, una prostituta de 18 años con estudios de derecho sin terminar y grandes ambiciones? ¿Cómo te di educación, te convertí en mi mano derecha? Cállate, gritó Sofía, pero O'Hara solo sonrió con suficiencia. Cuéntale, querida, cómo administrabas mis negocios legales, cómo lavabas dinero a través de la cadena de casinos, cómo calentabas mi cama. Hizo una pausa, disfrutando del efecto de sus palabras, y cómo una noche robaste 12 millones de dólares y una memoria USB con información muy importante. Mateo dejó de resistirse. Su rostro se convirtió en una máscara pétrea, solo los músculos de su mandíbula se tensaban bajo la piel. Sofía vio cómo en sus ojos se apagaba lentamente lo que tanto amaba, una confianza ilimitada. Ray O'Hara asintió a su ayudante. Explícale al señor Reyes cómo tratamos a quienes nos engañan. El primer golpe le dio a Mateo en el plexo solar. Con el segundo en la mandíbula se mordió la lengua. La sangre tiñó su camisa blanca de color escarlata. Sofía se lanzó hacia su marido, pero el tercer bandido la sujetó. 20 millones, pronunció O'Hara, levantándose del sillón, con intereses por 5 años. Tienes un mes, Sofía, de lo contrario. Asintió hacia Mateo, a quien Ray metódicamente convertía en una masa sanguinolenta. Empezaré a enviártelo por partes. Los bandidos se fueron tan repentinamente como habían aparecido. Sofía corrió hacia su marido, intentando detener la sangre con servilletas de papel. En su cabeza sonaba la burlona voz de O'Hara: 20 millones, 20 millones. ¿Por qué? La voz de Mateo estaba ronca por el dolor. Estaban sentados en la sala de espera del hospital, aguardando una radiografía. ¿Por qué no me lo contaste? Sofía guardaba silencio, arrugando en sus manos un pañuelo ensangrentado. ¿Cómo explicarle a alguien que toda su vida durante los últimos 5 años se había construido sobre una mentira? Tengo que contártelo todo, finalmente dijo, desde el principio. Las Vegas hace 7 años. Sofía Ramírez, de 18 años, estaba parada en una esquina de Fremont Street, temblando de frío en un vestido corto. 3 meses antes había tenido que abandonar la facultad de Derecho, no había dinero para la matrícula y sus sueños de una carrera como abogada se habían estrellado contra la dura realidad. Fue entonces cuando conoció a O'Hara por primera vez. Su Cadillac se detuvo junto a ella y él le ofreció no sexo, sino una cena. Durante la cena le preguntó sobre su vida, sus estudios, sus sueños, y luego le hizo una propuesta: convertirse en su protegida. Tienes una mente aguda y un rostro hermoso, le dijo entonces, te enseñaré a usar ambos. Los siguientes 2 años fueron como una montaña rusa.
O'Hara pagó su educación en una escuela de negocios, contrató tutores de etiqueta y finanzas. Ella fue una alumna capaz, rápidamente dominó los matices del lavado de dinero a través de empresas legales, aprendió a negociar con banqueros y políticos. Y luego se convirtió en su amante, no por coacción. O'Hara nunca usaba la fuerza. Simplemente, en algún momento le pareció que estaba enamorada de este hombre peligroso y autoritario. Fui una tonta, Sofía se secó las lágrimas, pensé que me amaba y luego supe la verdad. ¿Qué verdad? Mateo hizo una mueca de dolor mientras la enfermera curaba su rostro magullado. Sobre lo que realmente hacía, no solo lavado de dinero, tráfico de personas, drogas, asesinatos por encargo, encontré archivos en su computadora por casualidad. Estaba todo, nombres, fechas, cantidades. Copié la información en una memoria USB. Y robaste el dinero, terminó Mateo por ella. 12 millones en efectivo. Planeé mi escape durante 3 meses, nuevos documentos, una historia de cobertura, una ruta de escape. Y entonces te conocí. Un pesado silencio se instaló en el pasillo del hospital. Sofía vio cómo su marido luchaba consigo mismo. El deseo de rechazarla, a ella que le había mentido, luchaba con el deseo de protegerla. Entonces, ¿nuestro matrimonio también fue una mentira?, finalmente preguntó. No, ella tomó su mano sin prestar atención a la sangre coagulada. Lo juro, es lo único real en mi vida. Me enamoré de ti a primera vista en aquella cafetería. Eras tan honesto, auténtico. Mateo cerró los ojos, su pecho se agitaba pesadamente. Tenemos un mes, finalmente dijo. ¿Dónde está el dinero? La mayor parte está invertida en el negocio, unos 5 millones en cuentas offshore, pero 20. Sacudió la cabeza, necesito tiempo para venderlo todo. No, Mateo abrió los ojos y Sofía se estremeció. En ellos apareció esa mirada que recordaba de sus historias sobre la guerra. No tenemos tiempo, pero tengo un plan. Clava 3, plan de venganza. El abandonado almacén industrial en las afueras de Miami recibió a Mateo Reyes con un frío sepulcral. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las ventanas rotas del techo, creando un juego extraño de luz y sombra en el suelo de hormigón. Presionando su mano contra las costillas contusionadas, recorría lentamente el lugar, recreando mentalmente el esquema de una operación de combate. Aquí todo debe ser perfecto, murmuró para sí mismo, sacando una libreta desgastada. Ninguna casualidad, ningún error. Los últimos días después de la invasión de O'Hara habían convertido su acogedor hogar en un cuartel militar. Mateo parecía haber vuelto 10 años atrás, a su vida anterior, una vida donde cada decisión podía ser la última. «Estás loco, hermano». Miguel Rodríguez, su viejo amigo de inteligencia de la Infantería de Marina, miraba los planos desplegados sobre la mesa de la cocina. «Esto no es Kandahar, compadre. Este es territorio civil». «Dejaron de ser civiles cuando irrumpieron en mi casa», Mateo señaló el esquema del almacén. «Mira, primera línea de defensa, alambres con granadas de señalización, no de combate, solo ruido y luz. Aquí y aquí colocaremos trampas con petardos». Los moretones en su rostro aún no habían desaparecido, pero sus ojos ardían con la fría furia de un militar profesional. Sofía, observando a su marido desde el umbral, apenas reconocía en él al hombre amable y tranquilo con quien se había casado. «¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte?», Miguel tomaba notas en su libreta. «Una semana, 10 días como máximo». Mateo desplegó un nuevo plano. «Necesito materiales, alambre, petardos, bengalas, herramientas de construcción. Nada criminal, todo se puede comprar en tiendas normales». Mientras tanto, Sofía desplegó su propia operación. Llamaba metódicamente a compradores potenciales, se reunía con corredores, tasadores y abogados. Su cadena de tiendas de novias Pure Huite debía venderse por partes. 4 millones por 3 tiendas, puso los documentos frente a Mateo en la tarde del tercer día. «Es la mejor oferta». «Vende», asintió él sin dejar de estudiar algún esquema, «pero no le digas a O'Hara la cantidad real, que piense que hemos recaudado los 20. Sofía se dejó caer en un sillón, masajeándose las sienes. «Mateo, quizás simplemente démosles lo que tenemos. Puedo venderlo todo, pedir prestado a conocidos». No, finalmente levantó la vista de los papeles. «Si empezamos a negociar, nos considerarán débiles, y a los débiles los destruyen. Vi eso en la guerra». El almacén se transformaba día tras día. Mateo y Miguel trabajaban como poseídos, convirtiendo el lugar abandonado en un verdadero campo de pruebas. Cada entrada, cada ventana, cada rincón oscuro se convirtió en parte de un sistema de defensa cuidadosamente diseñado. «Aquí irá un alambre con una bomba de humo». Mateo extendía un fino cable entre columnas. «Cuando se active, el humo llenará todo el espacio. En la oscuridad y el pánico no notarán las trampas principales».
Miguel aseguraba una red de camuflaje sobre una de las fosas improvisadas. Esto realmente no matará a nadie, asintió hacia las estacas afiladas en el fondo. No si son cuidadosos, Mateo comprobaba la tensión del alambre. Lo principal es hacerles perder el equilibrio, distraer su atención. Como nos enseñaron en inteligencia, crea el caos y úsalo. Al final de la semana, la preparación estaba en la recta final. Sofía ya había vendido 5 tiendas, recaudando casi 7 millones. Mateo había perfeccionado el sistema de trampas, convirtiendo el almacén en un verdadero laberinto del miedo. Ahora hay que hacer que vengan exactamente aquí, dijo, mirando a su esposa. Llámalo, dile que el dinero está listo. Con dedos temblorosos, Sofía marcó el número que una vez conoció de memoria. O'Hara respondió al instante. Espero que tengas buenas noticias, querida. Su voz era tranquila y educada, como siempre. El dinero está reunido, trató de hablar con confianza, los 20 millones completos, pero el encuentro será solo bajo mis condiciones. ¿Y cuáles son? El viejo almacén militar en Industrial Road, mañana a medianoche. Una pausa. Interesante elección de lugar, en su voz apareció un apenas perceptible tono burlón. Está bien, querida, mañana a medianoche. Cuando la comunicación se cortó, Sofía miró a su marido. Él asintió brevemente, la primera parte del plan estaba completa. En la última noche antes de la operación, Mateo no podía dormir. Estaba sentado en el garaje, revisando y volviendo a revisar el equipamiento. Bengalas, bombas de humo, cuerdas, linternas, todo estaba dispuesto con precisión militar. Sofía lo encontró allí mucho después de medianoche. Perdóname, susurró, abrazándolo por detrás, todo esto es mi culpa. No apretó su mano, la culpa es de quien vino a nuestra casa con amenazas, y mañana se arrepentirá de ello. En la oscuridad del garaje, sus ojos brillaron como acero, ojos de un marine listo para el combate. El día siguiente lo cambiaría todo, de una manera u otra. Clava 4, los marines nunca se rinden. La noche era sin luna. Densas nubes cubrían el cielo de Miami, convirtiendo el distrito industrial en un mar negro de sombras. Mateo Reyes tomó posición en la galería metálica del almacén abandonado una hora antes del tiempo acordado. Sus dedos acariciaban distraídamente la empuñadura de una pistola de bengalas, el único arma que había decidido usar. En el auricular sonó la voz tranquila de Miguel. 3 coches se acercan desde el este, una Escalade negro y 2 Suburban. Parece que tu princesa no mintió sobre la hora de la reunión. Mateo miró hacia abajo, donde bajo la tenue luz del único farol estaba Sofía. Vestía un traje negro sobrio, el mismo con el que solía cerrar los primeros acuerdos para O'Hara. En sus manos un maletín de cuero. Vacío, por supuesto, pero eso solo lo sabían ellos tres. Recuerda el plan, susurró Mateo al micrófono. Nada de improvisaciones. En cuanto empiece, llévala por la salida oeste. El sonido de los coches acercándose rompió el silencio exactamente a medianoche. Los faros iluminaron la silueta de Sofía, de pie en medio del espacio vacío. No se movía, solo apretaba con más fuerza el maletín. O'Hara apareció primero, una figura alta en traje gris. Tras él seguían 6 matones, incluido el masivo Ray, el carnicero Donovan. Sus pesados pasos resonaban como ecos bajo las bóvedas del almacén. Sofía, querida, la voz de O'Hara era casi tierna. Qué imprudente de tu parte elegir un lugar tan aislado. El dinero está aquí, levantó el maletín. 20 millones en efectivo, como pediste. Por supuesto, O'Hara hizo una señal a sus hombres. Ray, sé amable, compruébalo. Donovan dio un paso adelante y en ese momento se activó la primera trampa. El fino alambre, invisible en la penumbra, cedió bajo su pie. El ensordecedor estallido de una bengala de señalización hizo que todos se sobresaltaran. El humo blanco llenó instantáneamente el lugar. ¡Qué demonios! El grito de Donovan se ahogó en una serie de nuevas explosiones. El plan de Mateo funcionó perfectamente. En pánico y confusión, los matones de O'Hara comenzaron a disparar a ciegas, solo aumentando el caos. A través del humo, las bengalas se encendían aquí y allá, convirtiendo el almacén en una discoteca surrealista. Miguel, siguiendo exactamente las instrucciones, ya arrastraba a Sofía hacia la salida de emergencia. Mateo vio cómo ella se resistía, no queriendo dejarlo solo, pero no había tiempo para discutir. Y entonces comenzó el verdadero infierno. Uno tras otro, los hombres de O'Hara caían en las trampas dispuestas. Uno se precipitó en un foso camuflado, otro quedó enredado en una red al caer de una escalera. Gritos de dolor y maldiciones se mezclaban con el estruendo de los disparos. Mateo lanzaba metódicamente bengalas, creando la ilusión de que los atacantes eran muchos. Su experiencia militar había convertido simples medios pirotécnicos en un arma efectiva para desmoralizar al enemigo. Detrás, gritó alguien, y al momento siguiente Mateo sintió movimiento a su espalda.
Se giró justo a tiempo para bloquear el golpe de Donovan. El grandullón había llegado de algún modo a la galería y ahora se cernía sobre él como un oso enfurecido. Se enzarzaron en una feroz pelea. Mateo recordaba a este hombre, fue él quien lo golpeó en su propia casa. Ahora era el momento de la revancha. Una serie de golpes precisos en el plexo solar, una zancadilla, y Donovan cayó con estruendo, directo sobre un montón de chatarra. El humo se disipaba gradualmente. En el suelo del almacén, en diversas posturas, yacían matones gimiendo. Algunos intentaban arrastrarse hacia la salida, otros simplemente se sentaban, apoyados contra la pared, sujetándose partes magulladas. Impresionante, la voz de O'Hara sonó desde algún lugar en la oscuridad, simplemente impresionante. Mateo se giró bruscamente. O'Hara estaba en un rincón alejado de la galería, sosteniendo una pistola. Su traje gris permanecía impecable, como si todo el caos anterior no lo hubiera tocado. Sabes, esperaba algo así, continuó dando un paso adelante, pero no pensé que serías tan ingenioso. Suelta la pistola, Mateo ya calculaba opciones de ataque. ¿Para qué? O'Hara sonrió, para pelear como hombres, bueno, qué remedio. Para sorpresa de Mateo, realmente arrojó el arma, y al momento siguiente atacó, como un rayo, profesionalmente, sin un solo movimiento superfluo. Comenzó un terrible duelo. O'Hara no luchaba como un pandillero común, su técnica estaba perfeccionada por años de entrenamiento. Cada golpe apuntaba al máximo daño. Mateo apenas lograba bloquear los ataques más peligrosos. Giraban por la galería, intercambiando golpes. La sangre latía en las sienes, la respiración se volvía ronca. En algún momento, O'Hara lanzó una serie de combinaciones relámpago y Mateo quedó apretado contra la barandilla. No está mal para un camionero, exhaló O'Hara, preparándose para dar el golpe decisivo. Para un marine, le corrigió Mateo y contraatacó. La técnica que utilizó no se enseñaba en escuelas convencionales de artes marciales. Era una técnica especial, conocida solo por los exploradores de la infantería de marina. Agarre, zancadilla, lanzamiento, O'Hara voló hacia la pared opuesta, pero en el último momento se retorció como un gato. ¿Dónde aprendiste esa técnica? Su voz sonaba diferente, con una nota de sorpresa. Tercer Batallón de Reconocimiento de la Infantería de Marina, Mateo adoptó postura de combate. Kandahar, 2015. O'Hara se quedó inmóvil. Por primera vez en toda la noche, su rostro perdió la imperturbabilidad. Tercer Batallón, bajo el mando del coronel Higgins. ¿Cómo sabes? Pero Mateo no pudo terminar. O'Hara atacó de nuevo, ahora usando las mismas técnicas que él. Se enzarzaron en el combate final, dos luchadores profesionales, dos marines, golpe, bloqueo, agarre. Un último tirón y O'Hara quedó en el suelo, inmovilizado por la rodilla de Mateo contra el suelo metálico. Ríndete, jadeó Mateo, retorciéndole el brazo. Charlie 1-1 pronunció inesperadamente O'Hara entre dientes apretados. Mateo se sobresaltó como si le hubieran golpeado. Ese era el indicativo de su pelotón en Kandahar. ¿Quién demonios eres? Michael O'Hara, primer batallón de reconocimiento de la Infantería de Marina, dejó de resistirse. Golfo Pérsico 91, mismo pelotón, guerra diferente. Mateo aflojó lentamente el agarre, O'Hara se sentó frotándose el hombro. Sabes, supe de inmediato que eras militar, sonrió con ironía. Estas trampas, poníamos las mismas en Kuwait. Se instaló un extraño silencio. Dos exmarines se miraban, uno cubierto de magulladuras y rasguños, el otro con el labio partido, pero aún con un traje impecable. ¿Cuánto en realidad? Preguntó finalmente Mateo. ¿Qué? ¿Cuánto debe ella? La cantidad real sin intereses ni fanfarronadas. O'Hara guardó silencio, observando a sus hombres derrotados abajo. 12 millones, pronunció finalmente, más la memoria USB con los datos. Mateo asintió y se puso de pie. Te doy mi palabra de marine, la deuda será pagada completamente. O'Hara lo miró atentamente, luego también se levantó. Palabra de marine, dices, se frotó la barbilla, sabes, nunca he conocido a un marine que la rompiera. Clava 5, un nuevo comienzo. Historia ama la ironía. La venta del imperio que Sofía había construido durante 5 años tomó solo 3 semanas. Estaba sentada en su oficina, que ya comenzaban a vaciar de muebles, firmando metódicamente documentos para la venta de las tiendas Pure Wheat. Cada firma los acercaba a la libertad, pero al mismo tiempo resonaba con un sordo dolor en algún lugar de su pecho. Después de todo, había invertido en este negocio no solo el dinero robado. El último contrato, señora Reyes, un abogado mayor con gafas redondas, le tendió otra carpeta. Después de esto, la cadena de tiendas de novias pasará oficialmente a los nuevos propietarios. Sofía se detuvo un momento, mirando las perfectamente alineadas líneas del contrato. $11,5 millones, casi toda la suma que había robado a O'Hara.
El $500,000 restante, ella y Mateo lo habían reunido vendiendo su casa, coches y todas las cosas de valor. Disculpe que pregunte, el abogado tosió discretamente, pero está segura de su decisión. El negocio prospera, los indicadores suben. Más que segura, puso la última firma. A veces hay que soltar el pasado para seguir adelante. El viejo almacén los recibió con frescor y olor a metal. Sofía se estremeció involuntariamente, recordando los acontecimientos de hace 2 semanas, el humo de las bengalas, los gritos de los hombres de O'Hara, los sonidos de la lucha. Ahora estaba silencioso, solo el viento aullaba bajo el techo y en algún lugar goteaba agua. Mateo estaba a su lado, agarrando firmemente un maletín de cuero con dinero. Su rostro casi había sanado, solo bajo el ojo aún amarilleaba un viejo moretón. Sofía notó cómo temblaban nerviosamente sus dedos en el asa del maletín. Era la primera vez que veía a su marido tan tenso desde aquel día. O'Hara apareció silenciosamente, como si se hubiera materializado de las sombras, solo, sin guardaespaldas, como habían acordado, con su traje gris perfectamente ajustado, parecía un elemento extraño aquí. Ya empezaba a extrañar este encantador lugar, sonrió, recorriendo el espacio con la mirada. Espero que esta vez nos abstengamos de efectos especiales. 12 millones en efectivo. Mateo dio un paso adelante extendiendo el maletín y la memoria USB con los datos, todo como acordamos, puedes comprobarlo. O'Hara tomó el maletín con un ligero asentimiento, lo abrió despacio, sacó varios fajos, hojeó los billetes. Sabes, Reyes, hablaba sin levantar la vista del dinero, en mi negocio rara vez encuentras personas que realmente cumplen su palabra. Normalmente intentan negociar, amenazar o simplemente desaparecer, pero que así, honestamente, devuelvan todo hasta el último centavo. Es palabra de Marine, respondió Mateo. Sí, palabra de Marine. O'Hara cerró el maletín y miró atentamente a Sofía. Has elegido un marido digno, querida. Es una lástima que nuestro conocimiento comenzara, no del todo afortunadamente. Sofía solo se apretó más contra Mateo. O'Hara dio unos pasos hacia la salida, pero de repente se detuvo. Por cierto, Reyes, oí que querías comprar tu propio camión, comenzar tu propio negocio. Mateo se tensó. Así era, ¿qué importa? O'Hara se volvió y sorprendentemente le tendió un fajo de billetes del maletín. Aquí hay aproximadamente 2 millones. Ahora es tu dinero, Marine, no el de tu esposa. Su deuda está saldada. Estoy seguro de que lo gestionarás sabiamente. Cómprate un camión, comienza un negocio honesto. ¿Por qué haces esto? Mateo no se apresuraba a tomar el dinero. Porque gente como tú debe hacer lo suyo, no trabajar para otros. O'Hara se encogió de hombros. Considéralo una inversión en un hombre honesto y un hermano de armas. Mateo tomó lentamente los fajos, como si pudieran explotar en cualquier momento. Gracias. No hay de qué. O'Hara se dirigió hacia la salida. Y sí, si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Siempre tengo trabajo para un marine y un hombre que cumple su palabra. Sus pasos se perdieron en la oscuridad de los almacenes, dejando tras de sí un silencio resonante y un ligero aroma de colonia cara. Los siguientes meses pasaron como un solo día. Mateo se sumergió por completo en la creación de su propia empresa de transporte. Comenzó con un camión, un flamante Peterbilt 579 que eligió con tanto cuidado como si estuviera comprando una nave espacial. Reyes Logistics. Sofía pasó el dedo por la inscripción fresca en la puerta del camión. Suena sólido. Esto es solo el comienzo. Mateo sonrió abrazando a su esposa. En un año tendremos toda una flota. Tenía razón. Al final del año, la empresa ya contaba con 5 camiones y un flujo estable de pedidos. O'Hara cumplió su palabra. Varios contratos importantes llegaron precisamente a través de sus contactos. La pequeña ciudad costera de Key Largo en Florida la eligieron al azar. Simplemente señalaron con el dedo en el mapa. La pequeña casa blanca en el acantilado necesitaba reformas, pero la vista al océano desde la terraza compensaba todas las deficiencias. Sofía disfrutaba de su nueva vida como ama de casa. No más reuniones de negocios, contratos y contabilidad interminable. Solo el hogar, el jardín y la espera de su primogénito. Quiero un niño, decía, colocando macetas con flores en el alféizar, tan terco y honesto como su padre. Mateo solo sonreía, pero ella notaba con qué ternura acariciaba su vientre creciente cuando pensaba que estaba dormida. La oficina de Reyes Logistics se instaló en un pequeño edificio en el centro de la ciudad. Mateo pasaba allí la mayor parte del tiempo cuando no estaba en viajes. Sofía a veces le llevaba almuerzo casero y se sentaba largo rato en el sofá de la esquina, observando cómo su marido trabajaba con documentos o hablaba con los conductores. Sabes, dijo una vez, nunca te había visto tan completo, como si finalmente hubieras encontrado tu lugar.
Tal vez miró pensativo por la ventana, donde en el estacionamiento se alineaban sus camiones. Es que ahora sé con certeza que todo esto es honesto, ganado con mi propio esfuerzo y no, se detuvo. Sofía se levantó y lo abrazó por detrás. El pasado quedó atrás, ahora tenemos una nueva vida. En vísperas de Navidad, cuando la primera nieve cubrió los techos de Key Largo con un manto plateado, el cartero les entregó una postal. Un simple sobre blanco sin remite, dentro una fotografía de Las Vegas nocturno y una breve inscripción. Semper Fi. PD, he oído que pronto tendrán un nuevo miembro en la familia. Si es niño, enséñenle a mantener su palabra. Si es niña, enséñenle a elegir hombres como su padre. PPD, por cierto, Reyes, tus muchachos hacen un excelente trabajo con las entregas. No había firma, pero no era necesaria. ¿Qué piensas? Sofía le tendió la postal a su marido. Mateo estudió atentamente el mensaje, luego sonrió. Sofía se rió y se apoyó en su hombro. Fuera caía la nieve, en la chimenea crepitaban los leños y en algún lugar en las profundidades de la casa sonaba suavemente música navideña. Su nueva vida apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo era un comienzo verdaderamente honesto. En algún lugar de Las Vegas, en una oficina en el piso superior de un rascacielos, Michael O'Hara colocó en un estante una fotografía en un marco sencillo, una imagen de dos jóvenes marines en equipamiento completo contra el fondo de montañas afganas. En el reverso, con tinta descolorida, estaba escrito, Semper Fidelis, siempre fiel. Sonrió para sus adentros y volvió a estudiar el informe sobre transporte de mercancías. En la primera página se leía Reyes Logistics, estadísticas de entregas del trimestre. Las cifras hablaban por sí solas, el negocio de Mateo prosperaba. Un hombre honesto en su lugar, pensó O'Hara, quizás no todo esté perdido en este mundo. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un like, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.